Muy bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra nueva clase abierta en el marco de la cátedra Mercosur-ASEAN de la Universidad Católica del Uruguay y de la MAC, de la Mercosur ASEAN Chamber of Commerce, que como saben, regularmente hacemos actividades vinculadas con las relaciones del Mercosur con ASEAN. Esta es una nueva actividad, en este caso, sobre la defensa de la competencia en el Mercosur y en la ASEAN, un tema bien interesante para el país, para la región. Vamos a ver cómo Ariel nos cuenta, desde qué enfoque nos cuenta este asunto. Les voy a leer brevemente el currículum de nuestra invitada internacional. Digo brevemente porque obviamente por un tema de tiempo va a ser bien escueto, ¿no? Es injusto para ella. Bueno, la doctora Ariel Irizar es abogada asociada senior del estudio jurídico Marval & Farrell Myrtle en las áreas de sociedades y derecho de la competencia. Es profesora de Derecho de la Defensa de la Competencia en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Torcuato Di Tella, y también en la Universidad Argentina de la Empresa, que es una de las universidades en Argentina donde también tenemos la cátedra Mercosur-ASEAN, que les recuerdo, este es un proyecto que tiene por objetivo abrir cátedras en diferentes universidades de las dos regiones. Ya tenemos una naturalmente aquí en la Universidad Católica, tenemos otra en la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, y también una en la Universidad UPH de Yakarta, Indonesia. Vamos a seguir abriendo cátedras para poder interactuar en los temas que nos interesan entre Mercosur-ASEAN. Agradezco la presencia de Rodolfo y de Álvaro, que nos visitan siempre, que son parte de esta casa, y Ariel, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos tu experiencia en esto que sabemos que sabes muchísimo. Así que, cuando quieras. Bienvenida. Gracias. Hola. ¿Sí? 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 Si no, Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme. Solo como nota de color, yo trabajo en temas de defensa de la competencia desde el año 2001 y empecé defendiendo empresas en acusaciones en Argentina, y he participado en algunas investigaciones internacionales, sobre todo con Brasil y con Uruguay también. Así que esta es mi materia, es lo que yo hago todos los días en mi trabajo. La idea de esta presentación está dividida en dos partes. Una parte general para tratar de que se entienda qué es la defensa de la competencia, para qué sirve, qué cubre, cuáles son los temas más importantes, y después una segunda parte donde lo que hago es una comparación entre el Mercosur y la ASEAN y cómo en cada uno de los países de las dos regiones se legisla el tema y la práctica. Y espero que cuando termine mi presentación tengan dudas y preguntas, porque si no hay ninguna quiere decir que fui malísima, ¿ok? Así que por favor háganme alguna pregunta. Bueno, entonces, lo primero es, defensa de la competencia es una materia que, si bien es muy importante en los negocios, y ahora vamos a ver por qué, es una materia tapada, de la cual se habla poco. Y es una materia que se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años. Si nosotros miramos este mapa, en la década del 90, los países en azul eran los únicos países que tenían legislación de defensa de la competencia. Fíjense que en América del Sur solo existían Argentina y Chile. Argentina tenía ley desde 1923 y Chile desde 1959. La región de la ASEAN, que está al lado de Australia, no existía. Y en Europa solo los países de Europa Occidental, ni siquiera España en esa época tenía todavía ley de defensa de la competencia. Esto es ahora, son muchas más de 100, son más de 200 las jurisdicciones que tienen defensa de la competencia. Y en particular, toda América del Sur y toda la ASEAN
tienen o están por tener legislación sobre defensa de la competencia. Esto le da la pauta de cómo cambió y cómo esta materia se ha vuelto importante en la relación entre los países y para las empresas, sobre todo las que hacen comercio internacional. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es defensa de la competencia? Cuando lo trato de explicar a gente que no trabaja en esto, alguien que yo respeto mucho me dijo, cuando se lo expliqué, es un poco como el fair play. Y ahora que estamos en la época del fútbol, porque estamos en pleno mundial, creo que es una buena analogía de lo que es defensa de la competencia. Es decir, defensa de la competencia es, para las relaciones entre las empresas, lo que es el fair play en el fútbol. Y estos son ejemplos de lo que ocurre cuando no hay fair play. La cancha inclinada, los alfileres, que es lo que se ve abajo, es una foto vieja, cuando todavía se pinchaba con alfileres al rival, Maradona contra 6 jugadores, o Messi y las patadas. La diferencia, esto ocurre también con las empresas. La defensa de la competencia lo que pretende es establecer reglas que les permitan a las empresas competir de manera justa y pareja, sin tener la cancha inclinada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pretenden? Y esto es para cualquier legislación de defensa de la competencia. Estas son reglas generales, independientemente del país de que se trate. ¿Qué es lo que pretenden todas las normas sobre defensa de la competencia? Evitar abusos o distorsión. Proteger el interés económico general. ¿Qué es el interés económico general? Hay 20.000 definiciones económicas. Pero al final, lo único que importa es que el interés económico general es el interés de los consumidores. ¿Eso qué quiere decir? Que si por conductas anticompetitivas los consumidores terminan pagando más por un producto de lo que pagarían si las empresas compitieran entre sí, eso es una conducta violatoria y sancionable. Entonces, lo que va a mirar la Autoridad de Defensa de la Competencia siempre cuando analiza una conducta anticompetitiva es cuál fue el resultado para el interés económico general. ¿Los consumidores finales se vieron perjudicados? ¿Los consumidores finales pagaron de más? Si es así, entonces las van a sancionar. Esa es la pregunta final de toda investigación. ¿Por qué es necesario proteger la defensa de la competencia? Porque lo que protege defensa de la competencia no es solamente el interés de los competidores, sino también de los consumidores finales. Porque si fuera una discusión entre competidores, eso se resuelve de otra manera. Que un competidor se queje de otro no es materia de defensa de la competencia. Defensa de la competencia solo se va a interesar si los consumidores se ven perjudicados por esa conducta. Si no, no. Entonces, defensa de la competencia, o la libre competencia, como la llaman algunos, tiene y produce ciertos beneficios, que son los que yo enumero acá. Producir bienes y servicios al menor costo posible, porque cuanto más compiten, más bajan los precios. Satisfacer la demanda, porque una de las consecuencias de no competir es no producir, tener mucha capacidad ociosa. No necesito producir mucho porque total me reparto el mercado y con lo que produzco alcanza. Mejorar la calidad de los bienes, incentivar el desarrollo. Si no hay competencia, no hay desarrollo. Son las empresas que compiten las que mejoran la producción. La competencia eficiente, sobre todo en mercados globalizados, que es lo que vemos ahora, eso también aumenta las posibilidades de empleo y en general mejora el nivel de ingreso de la población. Esos son los objetivos de defensa de la competencia. Entonces, en verde tenemos cuáles son los temas en los que ayuda a los consumidores defensa de la competencia: a bajar precios, impulsar la innovación y mejorar la calidad de los productos. Ahora, ¿por qué se ve distorsionada la competencia? Por la colusión, que ahora vamos a describir bien qué es, pero son los carteles, los competidores que se ponen de acuerdo para no competir entre sí. La exclusión, que es cuando un competidor trata de evitar que otro se le meta en su mercado
y el tema de las fusiones, que es cuando las empresas se asocian entre sí o se fusionan y entonces con eso disminuye la cantidad de competidores y la competencia en un mercado. Esos son los tres temas que en general analizan todas las leyes de defensa de la competencia. Entonces, los tres pilares son, sobre los cuales trabaja toda la legislación de defensa de la competencia, son abuso de posición dominante, carteles y control de fusiones. Los dos primeros son los más litigiosos, son aquellos que dan origen a investigaciones y donde se pueden imponer sanciones. El control de fusiones es un tema más administrativo, después lo vamos a desarrollar uno por uno para que vean de qué se trata, pero también puede tener sanciones bastante graves para las empresas. Vamos a empezar con el primero, abuso de posición dominante. Para lo cual, la foto es nada más que un ejemplo para que se hagan una idea de qué es. Pero primero tenemos que definir qué es posición dominante. Entonces, una regla que es importante que todos recuerden es: la posición dominante no es algo malo. La posición dominante no se castiga. La posición dominante es algo normal en cualquier mercado. Tener posición dominante no es malo en sí. Es algo normal si se logra de manera correcta, sin violar la ley. Entonces, ¿qué es tener posición dominante? No hay una única definición, pero en general las leyes lo que dicen es: cuando sos el único oferente en un mercado o sos el único demandante en un mercado, que esos son casos de monopolios, o cuando sin ser el único podés comportarte de una manera donde no te interesa la opinión de tus competidores. Es decir, vos vas a fijar tus precios, vas a fijar tus metas, tu capacidad de producción sin fijarte lo que hacen los demás. Eso quiere decir que tenés posición dominante en un mercado. Ahora bien, la posición dominante no se mide solo por participación de mercado. No es solo cuánta participación de mercado tengo yo. Obviamente que si tengo el 80% es muy difícil que no tenga posición dominante, obviamente la tengo. Pero a veces no basta solo con mi participación de mercado, sino que depende de quiénes son mis competidores. Y les voy a dar un caso concreto. Si yo tengo el 40% de mercado, de un mercado específico, que yo tenga ese 40% no define si yo tengo posición dominante o no, sino en base a quién tengo enfrente. Es decir, si yo tengo el 40%, pero solo tengo dos competidores que cada uno tiene el 30%, yo no tengo posición dominante, porque mis dos competidores juntos tienen más que yo. Y es mucho más fácil que ellos se junten entre sí en contra mío, y eso a mí no me da posición dominante. Yo voy a estar constantemente mirando lo que hacen los otros para tomar cualquier decisión que yo tome. Ahora, si yo tengo ese 40% de mercado y enfrente tengo un montón de competidores que cada uno de ellos tiene menos del 5%, yo tengo posición dominante. Porque mis competidores no se van a poder asociar nunca para ganarme. Y yo voy a poder tomar mis decisiones de manera totalmente independiente, sin preocuparme de lo que piensan los otros. Los otros me van a seguir a mí. ¿Se entiende? Si algo no se entiende, por favor pregunten, pero lo que les quiero explicar es que la definición de posición dominante es algo relativo y no está basado exclusivamente en mi posición, sino en mi posición frente a los demás. Entonces, una vez que definimos posición dominante, sabemos que uno de los riesgos de la posición dominante es el abuso. Y lo que sanciona cualquier normativa de defensa de la competencia es el abuso de posición dominante. Entonces, estas tres que yo mostré acá son típicas conductas abusivas que son sancionadas en todas las legislaciones del mundo, que son precios predatorios, fijación de precios de reventa y ventas atadas. Voy a dar un ejemplo de cada uno para que se entienda. ¿Qué son precios predatorios?
Obviamente siempre partiendo de la base que yo lo hago porque tengo posición dominante. Si yo no tengo posición dominante en un mercado y hago cualquiera de estas conductas, soy un suicida. Pero eso no es abuso de posición dominante, no es una conducta anticompetitiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Supongamos que yo tengo posición dominante en un mercado. Para tratar de evitar que en mi mercado, sea el que sea, por ejemplo, el de las galletitas, lo que quieran, entre un competidor, ¿yo qué hago? Empiezo a vender mis productos por debajo de mi costo. Los reviento, los saco a la venta y por debajo del costo. ¿Con eso qué hago? Bajo tanto el precio que mi competidor no va a poder entrar. O si entra, va a perder tanta plata que se va a tener que ir. Eso es precio predatorio. No confundir con una promoción. Si yo tengo un producto nuevo y lo quiero sacar al mercado, yo puedo venderlo por debajo del costo, pero tiene que cumplir ciertas reglas. Tiene que ser un producto nuevo, tiene que ser una oferta por tiempo limitado y obviamente sin intención de perjudicar a mi competidor. Pero los precios predatorios es un típico caso de conducta abusiva, porque solo la puede hacer y durar en el tiempo alguien que tiene posición dominante en un mercado. Y lo hace con el objetivo de que su competidor o no entre o se tenga que ir. Un caso muy común, se veía en Argentina, no sé cómo se ve en Uruguay, era el caso de los cables, la televisión por cable. Cuando vos tenías una televisión por cable, un canal de cable que estaba en una zona geográfica y trataba de meterse otro, el canal que estaba instalado en esa zona, de golpe salía con unas promociones que poco menos que regalaba el servicio. Bueno, eso es precio predatorio, porque lo hacía teniendo posición dominante y con el único objetivo de que el otro no pudiera entrar en su mercado. La otra conducta típicamente típica de abuso de posición dominante es el precio de reventa. La regla general es que si yo soy productor y mis productos no los vendo directo al público, sino que lo hago a través de minoristas, yo no le puedo fijar al minorista su precio final al consumidor. El minorista tiene que tener libertad para fijar el precio que quiere. Esa es una regla básica de defensa de la competencia. Yo puedo tener acuerdos, lo que sea, pero no le puedo fijar el precio. Acuérdense siempre que el objetivo es no perjudicar al consumidor final. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vuelvo para atrás, en el precio predatorio. Uno puede decir, bueno, pero si yo en el precio predatorio bajo el precio, estoy beneficiando al consumidor. Sí, pero a corto plazo. Porque estás evitando que entre un competidor que le podría hacer competencia. Entonces, a largo plazo, en los precios predatorios, el consumidor también se perjudica. Porque el precio predatorio dura lo suficiente para reventar al competidor. Después te aseguro que suben los precios de vuelta porque tiene posición dominante. Entonces, ese es el motivo por el cual se persigue el precio predatorio. Lo mismo pasa en el precio de reventa. Dijimos, el minorista tiene que tener libertad para fijar el precio. Esa es la regla. Y el productor, que está atrás en la cadena, recuerden que esto es una cadena donde tenés productor arriba, intermediario, distribuidor, minorista y el consumidor. Entonces, uno que está arriba en la cadena, el eslabón de la cadena, que es el productor, no le puede fijar el precio al minorista. Esa es la regla. Pero, como toda regla, tiene excepciones. Entonces, imagínense que los precios de reventa son como un semáforo, con una luz en rojo, una luz amarilla y una luz verde. La luz roja son los precios mínimos, fijar precios mínimos. Es decir, cuando el productor le dice al minorista, vos no podés vender a menos de esto. Le está fijando un piso, es decir, que el consumidor no va a poder encontrar ese producto más barato que ese precio. Eso es una luz roja, porque el que se perjudica es el consumidor. ¿Se entiende? Ese es el precio mínimo. La fijación de precios mínimos está prohibida en la mayoría de las legislaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que el productor le fija es un precio máximo y le dice, vos no podés venderlo a más de esto? Está fijando un techo. Quiere decir que el consumidor
va a poder encontrar el producto siempre más barato que ese techo. En general, la fijación de precios máximos no está prohibida, porque no perjudica al consumidor. Entre el verde y el rojo tenemos el amarillo. El amarillo son los precios sugeridos, los famosos precios sugeridos, donde el productor sugiere un precio y generalmente lo pone en el producto y le dice precio sugerido. Técnicamente esto no es fijación de precio de reventa. Es decir, ¿por qué? Porque el minorista puede venderlo por encima o por debajo de ese precio porque es sugerido. En la medida que sea una sugerencia y no una obligación, ese precio no es considerado anticompetitivo. Pero va a haber que ver caso por caso. En Argentina tuvimos un caso, no sé acá, que era el del bonobón, donde el fabricante había sacado el bonobón con un enorme cartel que decía precio sugerido, y la Cámara de Kiosqueros de la República Argentina hizo una denuncia de defensa de la competencia diciendo que eso era fijación de precio de reventa y que estaba prohibido. Y la Autoridad de Competencia Argentina llegó a la conclusión de que eso no estaba prohibido, porque era un precio sugerido y no obligatorio. Así que hay que verlo caso por caso. Pero esa es la idea. La fijación de precio de reventa, piénsenla como un semáforo, con una luz en verde, una amarilla y una roja. Y siempre el precio mínimo, la fijación de precios mínimos por parte del productor está prohibida. Y el último ejemplo es la venta atada. ¿Qué es la venta atada? La venta atada es cuando yo, productor, tengo un producto estrella que se vende como el pan y tengo un producto que no consigo venderle a nadie. Entonces, ¿yo qué hago? Como soy inteligente, ato la venta de mi producto estrella al producto que no le vendo a nadie. Y le digo al consumidor, si no me compras los dos, este no te lo podés llevar. Eso es una venta atada. Y eso está prohibido. Ahora bien, no hay que confundir las ventas atadas con los combos. Cuando ustedes van al supermercado o a cualquier comercio y les venden, por ejemplo, el lápiz y el sacapuntas en combo, eso no es una venta atada. ¿Cuál es la diferencia? Primero, yo tengo que poder comprar los productos por separado. Que además me los vendan en combo con una promoción es un problema del vendedor. Pero yo tengo que poder comprar los productos por separado si quiero. Segundo, tiene que haber una relación lógica entre los productos que estoy atando. El sacapuntas y el lápiz tienen una relación lógica. Hay otros productos que no. Y les voy a dar un caso práctico. En un pueblo había 3 estaciones de servicio. Una de esas estaciones, la única, vendía, además de combustible, hielo. Entonces, ¿qué hacía el dueño de la estación de servicio? Cuando alguien venía a comprar hielo, le decía, me cargas el tanque, si no, no te vendo hielo. En algún momento alguien se cansó, le hicieron una denuncia a la Autoridad de Defensa de la Competencia y la Autoridad de Defensa de la Competencia lo sancionó. Porque consideró que eso era una venta atada donde no había ninguna relación comercial que justificara que el consumidor que iba a comprar hielo tenía que verse obligado a cargar el tanque de combustible. ¿Se entiende? Eso es un ejemplo de venta atada. Entonces, estas son las típicas conductas de abuso de posición dominante que generalmente están sancionadas en todas las legislaciones. Las de abuso de posición dominante son lo que llamamos conductas unilaterales, hechas por quien tiene posición dominante. Las conductas colusorias o de conjunto son los que se llaman los carteles, que todo el mundo conoce como carteles. Cuando se unen varios competidores para, en términos llanos, no competir. Los carteles pueden ser de 2 tipos. Pueden ser horizontales, cuando son todos competidores que están en el mismo eslabón de la cadena, todos productores, todos distribuidores, todos minoristas, o verticales, cuando están en distintos eslabones de la cadena, es decir, productor y distribuidor, por ejemplo. Son mucho menos comunes los verticales.
Los horizontales son los más comunes, los horizontales son los más dañinos y los horizontales son los que la mayoría de las jurisdicciones sancionan con las penas más graves, como vamos a ver después cuando analicemos caso por caso. Entonces, ¿cuáles son los típicos carteles que se ven en la jurisprudencia de todos los países del mundo? El de fijar precios o cuotas mínimas, es decir, se ponen de acuerdo para establecer un precio uniforme. Vas a poder comprar el producto hecho por todos los competidores al mismo precio, o casi al mismo precio, y apenas se mueve. Eso es un cartel. Distribuir participaciones de mercado. Siempre se mantienen iguales, no compiten, uno tiene el 40, el otro el 30, el otro el 30 y así van. Pasan los años y no se mueven. Concertar o coordinar posturas en licitaciones. Esto es algo muy común en las licitaciones públicas. Cuando es el Estado el que licita cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de producto, y hay que competir, hay que presentar posturas, es lamentablemente muy común que las empresas acuerden entre ellas repartirse las posturas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay varios casos de esto. Este te toca a vos, el próximo es mío y el tercero es del competidor. Y se ponen todos de acuerdo y no compiten. Quiere decir que siempre hay uno que gana porque los otros vienen con posturas imposibles. Entonces, por más que el Estado quiera tener distintos postores y distintas ofertas, siempre tiene una sola, la del que tiene que ganar esa licitación. Y el cuarto ejemplo es dividirse geográficamente el mercado. En países grandes es muy común que uno está en el norte, el otro está en el sur, y en el norte el del sur nunca entra y el otro tampoco. Están repartidos los mercados. Esos son los típicos carteles que son muy perjudiciales porque siempre el que paga es el consumidor final, que termina pagando más caro cualquier producto. Y en el medio quedó la transferencia de información confidencial, porque en realidad no es un cartel en sí mismo, sino que eso es la herramienta indispensable para cualquier cartel. No hay cartel donde no haya intercambio de información entre competidores. Por eso, porque si no, a ver, un cartel es un acuerdo entre personas que desconfían las unas de las otras. Con lo cual, ¿cómo hacen los cartelizados para asegurarse de que todos cumplan con el cartel y no se estén pisando el poncho? A través del intercambio de información. El intercambio de información es la base del cartel. Si la autoridad de competencia logra aprobar el intercambio de información, tiene la prueba esencial de un cartel. Porque los competidores no deberían intercambiar información. Nunca. Sobre todo de precios, de cantidades, de políticas. Así que cualquier intercambio de información entre competidores sobre ciertos temas que se consideran sensibles, tiene que ver con un cartel. Y por lo menos así lo entiende la autoridad. Típico caso de intercambio de información, las cámaras empresarias. En general, para las autoridades de defensa de la competencia, una cámara es un lugar donde la gente se junta a cartelizar. Entonces, parten de la base de que para eso están. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el intercambio de información en cámaras. Les doy un caso. En una investigación que se hizo, esta era por abuso de posición dominante, descubrieron en el mercado de la lavandina había 7 competidores, 7, y había 3 cámaras. No había 2 competidores que estuvieran en la misma cámara. Es decir, esas no son cámaras, no son representativas, son clubes privados. Y hay que tener mucho cuidado en no confundir la cámara con un club privado. Bien. El tercero, ¿se acuerdan que vimos que eran 3 pilares? Conductas, abuso de posición dominante, carteles, y la tercera era control de fusiones. Control de fusiones es la rama más administrativa de defensa de la competencia, pero no por eso menos importante. Muchas legislaciones, pero no todas, ahora después vamos a ver los casos específicos en lo que nosotros vamos a analizar, tienen control de fusiones. ¿Por qué?
Porque muchas leyes dicen que hay fusiones que son anticompetitivas, cuando, por ejemplo, crean un monopolio. Entonces, lo que dicen las leyes es que hay determinadas fusiones, determinadas asociaciones entre empresas, que sí o sí tienen que pasar por el control de la Autoridad de Defensa de la Competencia. Entonces, ¿cuándo hay que avisar? Cuando hay cambio de control. Es decir, cuando una empresa empieza a controlar a otra, ya sea a través de una fusión, de transferencia de un fondo de comercio, porque se compran activos o acciones, o aún en caso de joint venture. Los joint ventures también puede ser que se tengan que notificar. Cuando hay cambio de control y cuando se superan ciertos umbrales, es decir, según el volumen de negocios de la fusión o el market share, es decir, la participación de mercado que adquiere la empresa fusionada. Eso actúa como un semáforo y ahí hay que ir a notificar. Y la autoridad lo que va a hacer es analizar la fusión y tiene tres posibilidades. O aprueba, pura y simple, o aprueba con remedios, es decir, poniéndole limitaciones ya sea estructurales o conductuales, que los estructurales son, tenés que desprenderte de algo, tenés que vender algo, o tenés que vender una planta, o tenés que vender una línea de producción, etc. O conductuales, no tenés que hacer tal cosa, no podés dejar de venderle a tus competidores, no podés dejar de hacer tal otra. Y la tercera es el rechazo directo de la fusión. Son muy pocos casos de rechazo. En general, las autoridades de defensa de la competencia tratan de evitar los rechazos y prefieren hacer fusiones con remedios. ¿Por qué? El objetivo de defensa de la competencia no es impedir que las empresas se compren las unas a las otras. Eso forma parte del mercado, del comercio, es inevitable. Lo que tratan de evitar es que haya concentraciones que perjudiquen el interés económico general. Para eso están los remedios. ¿Sí? Entonces, hasta ahora dimos la parte general. Traté de darles un pantallazo de lo que es las tres áreas que vamos a ver ahora en detalle, que eran abuso de posición dominante, carteles y control de fusiones, que son las tres áreas que cubre defensa de la competencia. Estas son las dos regiones. En estas dos regiones nosotros vamos a analizar, en el Mercosur vamos a tomar Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela. No vamos a tomar Bolivia porque Bolivia todavía no está formalmente dentro del Mercosur. Sí vamos a tomar Venezuela porque si bien está suspendido, sigue formando parte del Mercosur. En la ASEAN son 10 países, pero no vamos a tomar los 10, vamos a tomar solo 6. Vamos a dejar afuera a Myanmar a Camboya y Brunei Darussalam. ¿Por qué? Porque no tienen todavía legislación de defensa de la competencia. Tienen proyectos, pero todavía no han sido aprobados. Y también vamos a dejar afuera a Myanmar y a Laos, porque la ley es muy nueva y no tiene todavía, no ha sido puesta en práctica. Si bien es del 2015, las autoridades recién se empezaron a elegir el año pasado, con lo cual en la práctica no existe. Ahí ven que en el caso de Filipinas es el único país que no tiene un año al lado de la bandera. Los años significa el año en que se dictó la ley que actualmente rige en cada país. En el caso de Filipinas no es que no tenga ley, sino que no tiene una única ley, está dividido por sectores. Entonces no podemos ponerle una fecha. Entonces Filipinas tiene un sistema bastante particular. El sector energético tiene su propia ley, bancario tiene su propia ley. Entonces todas las leyes tienen algunos temas de defensa de la competencia, pero no hay una única normativa. Y en el caso del Mercosur, ustedes ven que Argentina, por ejemplo, la primera ley es de 1923, sin embargo, dice 2018 también,
porque este año se aprobó una nueva ley de defensa de la competencia que tiene cambios muy importantes y que voy a señalar un poquito por encima. Bien, entonces, el Mercosur, y de la ASEAN vamos a ver Singapur, Camboya, Indonesia, Malasia, Vietnam y Filipinas. ¿Sí? Entonces vamos a ver 6 países en cada caso. Esta es la nueva ley argentina. ¿Por qué se las señalo? Porque acaba de entrar en vigencia el 24 de mayo y trae cambios muy importantes que la ponen a tono con las otras legislaciones de los otros países. En especial porque fija nuevos umbrales mucho más altos para notificar, porque si no antes hasta un multiquiosco tenías que notificar. Porque pone el sistema pre-closing, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, la intervención de terceros y fija aranceles. Y en términos de conductas, cambia el foco a los carteles, impone el programa de clemencia, que después lo vamos a describir bien, la responsabilidad solidaria y el aumento de las multas y de las sanciones. En el caso de Uruguay, por lo que yo estuve viendo, ustedes tienen una ley desde el año 2007. Y esta ley tiene un sistema que es bastante parecido a lo que tenemos en los demás países. Entonces, tienen un sistema pre-closing, no tienen aprobación tácita, pero también tienen umbrales. Y en relación a las conductas, enumera las prácticas prohibidas, pero no tiene carteles per se, sino siempre se rige por la ley de la razón. ¿Eso qué quiere decir? La regla de la razón es que vos tiene que haber habido un perjuicio en interés económico general para que la conducta sea sancionable. No es sancionable de por sí, cosa que sí ocurre en otras legislaciones con los carteles. Hay legislaciones, por ejemplo Argentina, donde establece que hay ciertos carteles que de por sí se consideran anticompetitivos. No necesito probar el perjuicio en interés económico general. Ustedes también tienen sanciones y tienen sanciones a las personas físicas. Entonces ahora vamos a ver fusiones país por país. Los primeros 6 es el Mercosur, los últimos es siempre la ASEAN. Están siempre en ese orden. Entonces, ¿qué países tienen control de fusiones? Todos excepto Venezuela, que no tiene control de fusiones, y Malasia. Malasia tampoco. Son las únicas 2 excepciones. Todos los demás países tienen control de fusiones. En la mayoría de los países, el control de fusiones se dispara con el cambio de control, es decir, pasa el control de una empresa a otra, y con ciertos umbrales, que después vamos a verlos en detalle. O sea, esos umbrales son X cantidad de dinero, tiene que superar el volumen de negocio de la compradora con la que se la compra, con lo que llaman la target, X cantidad, un monto, o tiene que llegar a un cierto porcentaje de market share, de participación de mercado. La mayoría de los países lo tienen. Venezuela obviamente no, porque si no tiene control de fusiones no tiene nada, no tiene ni umbrales ni costos. Malasia tampoco, por la misma razón. Tailandia es un caso particular, porque si bien están establecidos en la ley, numéricamente todavía no los fijaron la última modificación. Y en Vietnam el umbral no es una suma de dinero, es el único caso donde el umbral es un porcentaje de mercado. Es decir, que si vos con la compra de una empresa competidora superás el 30% de participación de mercado en ese mercado, tenés que notificar. La tercera columna son lo que llamamos costos, que en realidad son las tasas. ¿Qué países obligan a pagar tasas? Argentina con su nueva modificación obliga a pagar tasas, pero en la práctica todavía no se fijó el monto, así que es teórico. Uruguay no fija tasa, es decir, que vos no tenés que ir a pagar una tasa para poder notificar. Venezuela obviamente no, Malasia tampoco, y Vietnam e Indonesia tampoco fijan tasa. Es decir, que las tasas no son algo obligatorio. Le sirven a la autoridad porque le sirve de caja. Con eso, muchas veces la autoridad
sobre todo cuando tratan de ser autárquicas y autónomas, es la caja con la que se mantienen, lo mismo que el caso de las multas. Por eso es importante para muchas autoridades tener tasas, cobrar tasas. Estos son los umbrales de notificación del Mercosur, actuales. Entonces, la Argentina tiene una particularidad, y es que este número se sigue modificando, sigue bajando a medida que el dólar aumenta. Porque habitualmente los montos están medidos en unidades, no están medidos en dinero, sino en unidades, que esas unidades se van actualizando por algún índice. Cuando se elaboró la ley en Argentina, este umbral eran 150 millones de dólares. Cuando la ley se votó, ya eran 85. Y cuando entró en vigencia, 70. Es decir, que seguimos teniendo umbrales bajos en Argentina. Brasil tiene umbrales altos, lo cual, ¿para qué sirven los umbrales? Cuanto más alto es el umbral, menos es la cantidad de concentraciones que yo reviso como autoridad de competencia. ¿Estamos de acuerdo? Cuanto más bajo es el umbral, más son las operaciones que yo tengo que revisar. Y eso genera más trabajo y más ineficiencia. Porque el objetivo de defensa de la competencia no es revisar todas las concentraciones de una economía, sino exclusivamente aquellas que pueden tener efecto en la economía. Uruguay tiene 96 millones, Paraguay es muy bajo, 37 millones, sin embargo también tiene el otro umbral que es el del 45% de participación de mercado. Y Uruguay tiene el umbral del 50% de participación de mercado. Esas también se tienen que notificar. Y en Venezuela no tienen, porque no tienen control de concentraciones. Y estos son los de la ASEAN. En el caso de Tailandia, el número está desactualizado porque la nueva ley todavía no fijó el umbral. Indonesia tiene el umbral más alto, Singapur el umbral es bajísimo. ¿Pero por qué? Porque como vamos a ver, es voluntario el control de fusiones en Singapur. No es obligatorio. Uno notifica si quiere. Y lo que es ese umbral es decir que por debajo de ese número directamente no se notifica. Filipinas son 20 millones y Malasia no tiene control de fusiones, mientras que Vietnam tiene un 30% de participación de mercado. No es un número. Este es un tema importante. La notificación de fusiones puede ser pre o post. ¿Eso qué quiere decir? Previa a la fusión o post, posterior a la fusión. Según como sea la notificación, va a ser el tipo de sanciones que se les pueden imponer. La Argentina, ¿por qué digo que tiene pre y post? Porque la nueva ley dice que son pre. Pero en la práctica siguen siendo posteriores a la notificación porque todavía no entró en vigencia el capítulo que se refiere a las notificaciones prefusión. Así que en Argentina en la práctica sigue siendo postfusión. Brasil es pre, Paraguay es post, Uruguay es pre, Venezuela no tiene. Así que, como verán, en cada país es distinto. La diferencia fundamental es, si yo la hago prefusión a la notificación, no voy a poder cerrar la fusión hasta que me la aprueben. Eso quiere decir que si yo hago notificación prefusión, el sistema de control tiene que ser muy rápido, porque las empresas no pueden estar 7 meses esperando que se las aprueben. Si es post, como en algunas legislaciones, quiere decir que yo puedo cerrar la operación y notificar después. La consecuencia que puede tener notificar después es que siempre corro el riesgo de que después no me la aprueben. Pero como yo les dije al principio, es muy raro que eso pase. Lo más probable es que me la aprueben con condicionamientos o con remedios y me digan, sí, te la apruebo, pero tenés que hacer tal cosa. Entonces, las sanciones están en relación con el sistema. ¿Qué es una sanción por late filing? Es una sanción por notificación tardía. Es decir, para aquellos países
donde tienen sistema POST, habitualmente tienen un plazo de hasta X cantidad de días posterior a la fusión para notificar. Si yo no notifico en ese plazo, me sancionan. La sanción es por lo que se llama gun jumping. Gun jumping es, ¿vieron en las carreras de atletismo que todos tienen que salir a la misma velocidad en el mismo momento y hay alguien con un revólver que tira el tiro? El gun jumping es cuando vos salís antes del tiro. Eso es lo que se llama gun jumping. Eso se traduce en defensa de la competencia en que vos cerrás tu operación, te fusionás antes de la aprobación. Eso es lo que se llama gun jumping. Y eso es lo que se sanciona. Y fíjense la correlación, que los países que tienen sistema pre son los que tienen sanciones por gun jumping, porque esa es la sanción. Los que tienen sistema de notificación prefusión no pueden cerrar antes de la aprobación. Entonces, Argentina, con el sistema pre, va a tener sanción gun jumping. Mientras sea post, tiene sanción de notificación tardía, de late filing. Pero después va a ser notificación por gun jumping, sanción por gun jumping. Brasil lo tiene porque tiene el sistema pre. Uruguay lo tiene porque tiene el sistema prefusión. Filipinas lo tiene Tailandia y lo tiene Vietnam. Es decir, los países que tienen sistema de notificación previa tienen sanciones por gun jumping. Y esas sanciones son muy altas. ¿Vimos la parte de fusiones? Ahora nos vamos a concentrar en la parte de conductas. Entonces, primero, carteles. Todas las legislaciones sancionan los carteles. Si no hay sanción de carteles, no hay legislación de defensa de la competencia. Digamos, es básico. Puede no haber regulación de fusiones, como ya vimos en varios países, pero no puede no haber control de carteles. Los carteles habíamos dicho que podían ser de dos tipos. Podían ser los horizontales, entre todos los miembros o entre miembros de un mismo eslabón de la cadena, productores o distribuidores, pero también puede ser vertical, lo que se llama acuerdo vertical, es decir, entre distintos eslabones de la cadena, productores por un lado, distribuidores por otro. Ese tipo de acuerdos, si se consideran anticompetitivos, son sancionados en la mayoría de los países, con una excepción notable en nuestra área, que es Singapur. Singapur no sanciona los acuerdos verticales. Estados Unidos tampoco. Son dos países que no sancionan acuerdos verticales porque consideran que no son anticompetitivos. Pero la mayoría de las legislaciones, incluida Europa, sí los sanciona cuando producen perjuicio al interés económico general. El abuso de posición dominante también está sancionado en todas las legislaciones, lo mismo que los carteles. Y el caso de Filipinas no es que no está sancionado, sino que no tenemos una única ley. Hay que ir a buscar en cada sector qué dice la ley del sector. Pero el abuso de posición dominante sí está sancionado. Y en el caso de Brasil, sí. En la posición dominante, acá en Uruguay, por ejemplo, el tema de las empresas monopólicas del Estado, de los servicios, o sea, ¿se sanciona eso? No, ¿Cómo es? no. Cuando el tema es así. La ley de Uruguay tiene una particularidad, porque yo la estuve leyendo antes de venir, que habla de la creación de monopolios, donde establece que en caso de crearse un monopolio, tiene que ser controlado por la autoridad de competencia. Sin embargo, en la mayoría, y si no, mira Vietnam, en la mayoría de los países existen monopolios del Estado. Los monopolios del Estado, en general, no son sancionados por ser monopolios. Puede sí haber algún tipo de sanción si hay algún tipo de abuso, pero es muy raro. En general, el Estado queda fuera de la legislación de defensa de la competencia en todos los países. Es muy raro que se la sancione. Es más, hay legislaciones que directamente lo excluyen. En los países de la ASEAN,
En los países del Mercosur es raro, pero los países de la ASEAN específicamente excluyen a las empresas del Estado del control de defensa de la competencia. Así que no, los monopolios estatales no forman parte y no son controlados por legislación de defensa de la competencia. Porque se considera que hay otro tipo de objetivos. Sí. Mira, en el caso de la fijación de precio de reventa, ¿qué impide que el precio máximo dijiste que siempre se podía... En general sí, está ¿Qué permitido. impide que yo amplíe mi margen y ponga un precio máximo? Nada. O sea, el precio máximo no está prohibido. Entonces yo en realidad puedo darle, o sea, un precio de facto ampliando mi margen y poniendo un precio No. máximo. A ver, lo que yo quise decir es, yo productor le digo al minorista, no lo podés vender a más de esto, pero el minorista lo puede vender menos. El que va a aumentar su margen es el minorista, no el mayorista. El mayorista lo que trata cuando pone el productor lo que trata cuando pone precios máximos es de no perjudicar sus ventas. Sí. Pero el consumidor siempre lo puede conseguir más barato. Porque siempre va a encontrar algún minorista que lo venda por debajo de ese techo. El tema es el techo. Mínimo. Esa diferencia es mínima. Bueno, no sé, depende del caso. Se dan poco los casos de precios máximos. Pero la teoría económica te dice que vos el precio máximo no está prohibido porque no perjudica al consumidor. El que sí está prohibido es el precio mínimo, porque no lo puede encontrar más abajo de esto. ¿Sí? Ahora, el margen, y sí. Sí. Pero la teoría dice que no está prohibido. En la práctica, no sé cuántos ejemplos hay de productos con precio máximo. En general eso lo fija el Estado cuando tiene problemas económicos y le fija precios máximos a los productos. Y generalmente el resultado es muy malo, porque lo que produce es el desabastecimiento. Pero en teoría podrían fijar precios máximos. Así que bueno, acá vimos la primera parte de conductas. Ahora vamos a ver el procedimiento, es decir, cómo se realizan las investigaciones de defensa de la competencia. Esto sirve tanto para carteles como para abuso de posición dominante. La primera parte, la primera columna es cómo se inician las investigaciones. Y en todos los países es igual. Hay dos formas. O de oficio, que quiere decir que la autoridad es la que inicia la investigación, porque quiere ver qué pasa en un determinado mercado o porque se enteró de algo, o por denuncia. Que la denuncia puede ser de todo tipo y color, hasta hay países que permiten denuncias anónimas. No hay ningún tipo de restricción. En algunos países piden que sea por escrito, como en Uruguay, en otros países puede ser por teléfono. No hay muchos requisitos para las denuncias. Cuando digo facultades, me estoy refiriendo a las facultades que tiene la autoridad de aplicación para investigar. Cuando digo amplias, son las típicas. Todas las autoridades de defensa de la competencia tienen facultades para pedir informes, para citar a prestar declaración testimonial, para hacer requerimientos y para hacer pericias. Esas son las tres facultades básicas. Después, cada legislación agrega cosas en particular. En Latinoamérica, Argentina y Brasil en el Mercosur tienen las facultades de allanamiento y de secuestro, siempre con orden judicial. Paraguay, Uruguay y Venezuela autorizan las medidas precautorias, es decir, que la autoridad de aplicación puede pedir o ordenar medidas precautorias, incluyendo, por ejemplo, el cese de una determinada conducta. Eso es una precaución. Es decir, le dice a la empresa investigada, esto no lo hagas mientras te investigo. En la ASEAN, las facultades son amplias y también incluyen allanamientos, y en el caso de Tailandia, que van a ver que es una de las más duras, incluye los arrestos. Después están las sanciones. Las sanciones que puede imponer la autoridad de defensa de la competencia son más o menos siempre parecidas. Primero, la multa.
que es la sanción por antonomasia, es la sanción la que duele, ¿sí? La multa. Lo que yo llamo cese es el cese de la conducta. Como consecuencia de que le imponen una sanción, le ordenan a las empresas dejar de hacer lo que estaban haciendo. Es obligatorio. No puede haber una sanción de multa mientras siga la conducta. La sanción implica la orden de cese inmediata de la conducta. La publicación. Muchas, sobre todo en el Mercosur, las legislaciones ordenan que el sancionado tenga que publicar la sanción en los diarios y en los medios de comunicación más populares. Eso, que parece una pavada, a las empresas es lo que más les duele. Les diría que les duele más que pagar la multa. Y lo primero que apelan es la publicación. No quieren publicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el perjuicio que les provoca a su nombre comercial, a su reputación, es enorme. Y si es una empresa multinacional, más todavía. Entonces, esa es una sanción que tiene mucha fuerza y es muy recomendable. La otra típica sanción es la inhabilitación. La inhabilitación puede ser tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Entonces puede ser la inhabilitación para ejercer el comercio, en el caso de las personas físicas, con lo cual es la muerte civil. Puede ser la inhabilitación para formar parte de los registros de proveedores del Estado. Eso se usa mucho, sobre todo en el caso de carteles en las licitaciones públicas. Esa es una sanción muy grave también. Entonces, la inhabilitación también es una típica sanción. Una cosa sobre la multa. La multa no es solo a las empresas. La mayoría de las legislaciones establece que las personas físicas son también sancionables y son solidariamente responsables por la multa. Entonces, hay multa a las personas físicas, multa a las personas jurídicas que participaron de la conducta. Un caso muy conocido, hace poco, hace un par de años en Argentina, se sancionó un cartel. Y por primera vez en el año 2014 se sancionaron personas físicas, a los directores de las 3 empresas que estaban en ese cartel. ¿Pero por qué? Porque se descubrió que tenían un WhatsApp en conjunto y que en ese WhatsApp, que era solo entre ellos 3, establecían el orden, porque era un cartel de licitaciones públicas, el orden de que se iba a presentar cada uno. Entonces tenían un WhatsApp que se llamaba el club, porque además son muy originales, y en ese WhatsApp se repartían las licitaciones públicas. Entonces los sancionaron, especialmente a esos 3. Eran 4 empresas, el cuarto se salvó porque se murió antes, pero los otros 3 los sancionaron. Así que bueno, en el Mercosur esas son las sanciones más comunes y habituales. En la ASEAN, fíjense que las sanciones son un poco diferentes. Está la multa, siempre, la orden de cese, en general, y tienen prisión, cosa que en el Mercosur no hay. Porque ni siquiera Brasil lo tiene en la ley. Brasil tiene sanciones de prisión, pero es a través de otro mecanismo, que es diferente de la Ley de Defensa de la Competencia. Los países de la ASEAN son muchísimo más duros y establecen sanciones de prisión que pueden ir de 6 meses a 3 años. Y les aseguro que la prisión en los países de la ASEAN no es recomendable. Así que es una sanción que tiene mucho peso en esos países. Y ahora vamos a hablar de otras 3 columnas que son muy importantes en conductas. Y lo primero que vamos a hablar es de clemencia. Acá en Uruguay no tienen la clemencia, así que me voy a explayar un poco porque es la nueva moda, o digamos la nueva teoría que está aplicándose en la mayoría de los países. Tanto
en muchos países, combatir los carteles es muy difícil. ¿Por qué? Porque obtener prueba de carteles es dificilísimo. Las investigaciones de carteles son las más gravosas, las más caras, las más largas. Y muchas veces, como la prueba es insuficiente, aunque la autoridad de competencia las sancione, en la justicia las dan vuelta. Con lo cual es una pérdida total para la sociedad y también para la autoridad de competencia. Entonces, muchas autoridades de competencia, empezando por Estados Unidos, crearon lo que se llama el sistema de clemencia o leniencia, que en algunos países se conoce como la ley del arrepentido. El sistema de clemencia es un sistema que permite a cualquier participante de un cartel, esto solo sirve para carteles, porque si estás en abuso de posición dominante, no vas a ir al sistema de clemencia porque sos el único al que pueden sancionar. Así que no existe para el abuso de posición dominante. La clemencia solo sirve en carteles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la clemencia? Es un sistema que permite a cualquiera de los participantes del cartel presentarse a la autoridad de defensa de la competencia y decir: señorita, señorita, yo lo hice, y a cambio de presentar pruebas sólidas que demuestre la participación de todos los demás miembros del cartel, obtienen en el caso del primero que se presenta, la inmunidad absoluta. Así funciona el sistema. El primero que se presenta a denunciar un cartel en el que participa, no estamos hablando de una denuncia común y corriente, estamos hablando de yo, participante en un cartel, voy, me presento y denuncio mi participación y traigo prueba de la de los demás. Si yo me comporto, tengo que cumplir ciertos requisitos, como ser un colaborador eficiente, tengo que hacer todo lo que me piden, tengo que ofrecer todo, no puedo destruir pruebas, porque si yo llego a destruir pruebas, pierdo la inmunidad. Pero si yo cumplo ciertas reglas de conducta a lo largo de toda la investigación, cuando termina la investigación, voy a tener inmunidad. Inmunidad quiere decir que no me van a poder multar, no me van a poder sancionar, salgo libre de culpa y cargo. Ahora bien, eso es para el primero que se presenta. ¿Qué pasa con los que se presentan después? Porque cuando uno se presentó, los otros salen corriendo. El sistema permite que todos los que quieran, en general, se puedan presentar. Y de acuerdo a lo que traen, van a tener una reducción en la pena, que en general va del 50% al 20% de la multa que les correspondería, de la sanción que les correspondería. ¿Por qué es esto? De vuelta, porque generalmente el sistema de clemencia resulta muy chocante. Porque ¿por qué voy a perdonar a alguien que se pasó años haciendo una conducta ilícita? Porque lo que pretende la Autoridad de Defensa de la Competencia es combatir los carteles. Su objetivo no es sancionar, sino hacer desaparecer los carteles, porque el daño de los carteles es muchísimo mayor. Entonces, el objetivo es que no haya carteles, no imponer sanciones. Entonces, si yo logro desbaratar un cartel a través del sistema de clemencia, es mucho más eficiente que haciendo una investigación y tratando de imponer una sanción con el riesgo de que después esa sanción sea desvirtuada en los tribunales. ¿Se entiende? Entonces, sí. Entonces, ¿por qué los miembros del cartel irían a presentar la evidencia, etcétera, si pueden esperar ir a tribunales y tener la esperanza de que no se los sancionen? Porque en los países donde se sanciona a los carteles y se los sanciona en serio, las penas son tan brutales que en muchos casos puede representar la desaparición de la empresa por el costo que eso tiene. El costo a la reputación es enorme para una empresa de participar en un cartel. Enorme, porque la gente le tiene mucha bronca. Y las sanciones por carteles rara vez se olvidan. Quedan grabadas a fuego
en los websites de todas las autoridades de defensa de la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente esto lo hacen las empresas internacionales, porque cuando las sancionan por cartel en una jurisdicción, lo que ocurre es que en todas las otras jurisdicciones los empiezan a investigar. Entonces, lo que pasa es que la empresa que tiene sede, ponele, en Europa o en Estados Unidos, cuando ve que esto está pasando, automáticamente empieza a presentarse en clemencia en todas las jurisdicciones que pueda. Porque si no, esto es como una cadena. Entonces, en países donde hay pocas sanciones por carteles, como en Latinoamérica, como en el Mercosur, que salvo Brasil en los últimos 2 años no había muchas sanciones por carteles, la mayoría te va a decir que va a preferir esperar. Pero si uno de los miembros del cartel es una empresa extranjera, la orden le puede venir de afuera y le van a decir presentate. Entonces, lo que ocurre es que si uno se presenta, y los otros van a preferir presentarse también. Y si se presentan, ahí no queda en ningún lado. A ver, queda, pero es un acuerdo. Y generalmente esos acuerdos son secretos. Entonces no queda público. Todo el trámite de clemencia es secreto. El trámite de clemencia nadie se tiene que enterar. El éxito de la clemencia está en eso, en la confidencialidad. Si se hace público, quiere decir que el sistema no funciona. Así que las autoridades son muy cuidadosas con cómo establecen el sistema de clemencia. Generalmente es una unidad completamente separada del resto. Hay todo un sistema. Cuando impusieron la clemencia en España, cuentan que el día anterior había cola de abogados haciendo la fila. Todavía no sabían, en algunos casos, por qué cliente iban, para sacar el marcador. El marcador es el numerito que te dan, que te dice si sos primero o no. Porque eso es lo importante. ¿En qué número estás del mercado de que se trate? Porque yo vengo a denunciar un cartel en el mercado del oxígeno. Ah, sí, sos el primero. Yo vengo a denunciar un cartel en el mercado de las gaseosas. Estás tercero. Ya está, fuiste. ¿Estamos de acuerdo? Pero el sistema tiene una vuelta más. Algo que en algunos países se conoce como clemencia plus. ¿Qué quiere decir? Para no desanimar a los que no llegan primeros en un determinado cartel, les dan la posibilidad de: yo me presento en el cartel de las gaseosas y resulta que soy segundo o tercero, pero le denuncio a la autoridad de la competencia un cartel nuevo en otro mercado, diferente, que la comisión no estaba analizando. En ese segundo mercado yo voy a tener inmunidad. Eso es lo que llaman clemencia plus. Me presento en el primero, tengo una reducción en la pena, y en el segundo, por ser primero, tengo inmunidad. Eso es lo que llaman clemencia plus. Entonces, viendo la columna, Argentina tiene sistema de clemencia nuevito. Todavía no entró nadie a clemencia. No sé cuándo van a entrar. Brasil sí, y ha funcionado muy bien. Todos conocen el caso del Lavallato, así que saben cómo funciona. ¿Alguno vio el mecanismo? Bueno, es un poco eso. No la primera parte, la segunda parte creo que va a ser más todo el tema de la clemencia y cómo funciona en Brasil. En Paraguay no tienen. Uruguay no tiene clemencia, pero la ley prevé que la autodenuncia es un atenuante para la imposición de las sanciones. Es decir, no estableció la clemencia, pero sí un sistema similar, que si bien no les da la inmunidad, les permite reducir las multas. Venezuela no tiene clemencia, Filipinas lo tiene en proyecto, y Vietnam lo tiene también como atenuante.
Las apelaciones. En todos lados se apela. Cualquier sanción de defensa de la competencia es apelable. Y en general es suspensivo el sistema. Es decir, que la apelación suspende la imposición de la sanción, salvo en Venezuela. Cuando hablo de indemnizaciones, me estoy refiriendo a las indemnizaciones que los terceros pueden reclamar de los que fueron sancionados. En principio, la mayoría de los países admite que los terceros pidan sanciones. ¿Por qué? Porque es considerado un desincentivador a los carteles. Es decir, cuanto más gravosas sean las indemnizaciones que los terceros le pueden cobrar a los miembros del cartel, más se van a cuidar las empresas. Lo mismo que las sanciones. Sirven para desincentivar los carteles. Y en general, la mayoría de los países tienen, salvo, en Uruguay no lo vi, la ley no lo establece, lo cual no quiere decir que no esté fijado en el código de fondo, pero no está fijado en la ley, y en la mayoría de las legislaciones establecen expresamente que los damnificados pueden pedir indemnización. Y con esto terminamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, agradecer a Ariel por su presentación. Se nota además, obviamente, el oficio docente, claramente, además de conferencista, porque creo que nos dio una clase clarísima, la verdad, de derecho a la competencia. Me parece que fue la defensa de la competencia y el derecho a la competencia para entender un poquito más y ir yéndonos a los casos específicos de la ASEAN y Mercosur. Ya el primer desafío que había planteado vinculado a que hagan preguntas se cumplió porque interrumpieron, ¿no? Pero eso no quiere decir que de todas formas abrimos ahora el espacio a más preguntas, más dudas que tengan de este interesante tema. ¿Quién se anima? Si no, yo voy haciendo alguna también. Bueno, a ver, rompo un poco el hielo y después una duda que me surge, ¿no? Parece como positivo que la legislación se está expandiendo a nivel internacional. Sí. Ahora, una cosa es la legislación, otra cosa es qué tan efectivo está siendo el cumplimiento. Entonces, mi pregunta tiene que ver, algunas cortitas y esta más larga, si realmente las sanciones se están teniendo efectividad, o sea, si la legislación realmente es efectiva o si la autoridad deja pasar muchas cosas, porque también me llama, noto cierto poco formalismo. Acá me sale, me meto ahí ya en el plano de los abogados, cierto formalismo en las denuncias que puede hacer es como que, bueno, denuncias de cualquier tipo, un mail, y bueno, y eso no le da demasiada discrecionalidad a la autoridad para decir qué tomo y qué no tomo, de acuerdo a intereses que también los estados tienen naturalmente en las inversiones, ¿no? Sí. ¿Te puedo completar la pregunta, Ignacio? Sí. ¿Terminaste? Sí. También desde el punto de vista institucional, ¿no? Frente a quién se formulan las denuncias. Porque indudablemente en Uruguay, por ejemplo, tenemos defensa del consumidor, que podría ser un instituto, pero en distintos tipos de actividades también hay unidades reguladoras. Entonces, yo por lo menos no tengo claro la institucionalidad frente a la cual en el Mercosur, en Uruguay o en la ASEAN se presentan las denuncias, los reclamos, o quién es el que va a actuar de oficio en caso de que lo tenga que hacer por alguna conducta condenable. Y si hago una bien cortita, más bien, así que el tema de los umbrales, ¿no? Sí. Me llama la atención que sea un monto, ¿no sería más razonable que sea un mercado? O sea, el tema del market share, el porcentaje del mercado, que un monto, o el tema del monto es porque es más fácil controlarlo. Empiezo por el final, que es la más fácil de contestar. El tema de los umbrales, se hace un monto porque es más fácil de calcular. Cuando las empresas tienen que ir a notificar una concentración, el volumen de negocios es un número fácilmente verificable en los balances, tanto de la empresa que se compra, la target, como del grupo comprador. En cambio, participaciones de mercado se pueden dibujar.
Entonces, si dependiera de las empresas siempre dicen que tienen la participación más chica. O sea, yo no soy nadie, yo no tengo posición dominante, yo soy re chiquita. Y hay que hacer todo un análisis, que ese es el que hace la comisión después cuando hace el control de fusiones. Entonces, en general, es más eficiente, porque es más rápido, hacerlo por volumen de negocios. Es decir, por un número. Superás tal número, vas a notificar. No llegás a tal número, no notificás. Cuando los abogados recibimos las consultas de las empresas de decir, che, esto lo tengo que notificar o no, es mucho más fácil de contestar, hasta por la propia empresa, bueno, decime tu volumen de negocios y yo te hago el cálculo. Decime tu participación de mercado. Ah, bueno, pero ¿cómo la querés calcular? Porque no es lo mismo, depende de cómo tomó el mercado, ¿entendés? O sea, no llegás nunca a una respuesta. Entonces, por eso los umbrales en general son un número, porque es más eficiente, más rápido. Respecto a la otra pregunta, las organizaciones internacionales como la OCDE son grandes promotoras de legislaciones de defensa de la competencia. Es decir, han hecho mucho para que en los últimos 20 años la mayoría de los países tengan legislación de defensa de la competencia. ¿Por qué? Porque consideran que es beneficioso para el comercio internacional. El problema es cómo esa legislación se aplica a nivel nacional. Y depende mucho de cuál es la autoridad de aplicación. Si la autoridad de aplicación es autárquica y es autónoma, hay muchísimas más posibilidades de que la legislación se aplique y se aplique bien. ¿Por qué? Porque esa autoridad va a tener interés en tener casos importantes, en imponer sanciones, en demostrar su utilidad. Cuando, como pasaba en Argentina, la autoridad de competencia era un apéndice del secretario de Comercio, se transforma simplemente en un instrumento de la política del gobierno de turno. Y eso es una de las razones por las cuales la Argentina, que tenía una de las primeras leyes de defensa de la competencia, en los últimos 15 años tuvo un retroceso fenomenal. Y Brasil, que creo que, si no me equivoco, tiene ley desde el año 94, tuvo un comienzo sumamente lento, y recién cuando modificó la ley en el 2012 e impuso el sistema de clemencia, realmente empezó a funcionar. Entonces, hay un montón de cosas que intervienen en si es efectiva o no el control de defensa de la competencia. Lo que no debemos perder de vista es que el objetivo es evitar el perjuicio a los consumidores. Entonces, para políticas de Estado, defensa de la competencia sí es útil y es necesaria. El problema es cómo la ponemos en práctica. Y para eso dependemos muchísimo de quién es la autoridad de aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, en el Mercosur, ¿es posible esperar en los próximos años o en algún momento tener una reglamentación conjunta, algo más como bloque? Mirá, sería saludable. El proyecto está, no lo votaron nunca. Yo no soy muy optimista de que el Mercosur, creo que el Mercosur tiene problemas bastante más urgentes, lamentablemente, que defensa de la competencia. Pero sí sería muy útil porque permitiría unificar las legislaciones de cada país. Pero no. La ASEAN, por el contrario, está mucho más avanzada, tienen un proyecto a nivel general, están haciendo un proyecto que se va a aplicar a todos los países, si bien cada país es independiente, y son los que más han trabajado para que estos 4 países que dejé afuera tengan ahora proyectos de defensa de la competencia. Es decir, ellos tienen una actitud mucho más activa que el Mercosur. No, y aparte esos nuevos países están captando inversiones muy grandes de los otros miembros de la ASEAN, ¿no? Sí. Así que eso da garantía también. También. ¿Alguna otra pregunta?
Yo no sé ustedes, pero yo aprendí muchísimo del tema. Así que, Ariel, te agradezco en serio por tu claridad en presentar algo que es bien específico y que muchos de nosotros estábamos quizás algo más alejados. Así que creo que desde ese punto de vista se cumplió el objetivo de esta nueva clase abierta en el marco de la cátedra Mercosur ASEAN de la UCU y de la MAC. Así que, bueno, yo creo que un fuerte aplauso para nuestra